Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la sexta clase del seminario Interfaces Sintácticas. Antes que nada me presento, mi nombre es Matías Verdequia, soy estudiante de doctorado de la UBA, así me encuentro ya más o menos en el tramo final. Y bueno, Carlos me invitó a dar esta clase, sí, porque vamos a discutir algunos temas, teorías, fenómenos, sí, con los que vengo trabajando ya desde hace un tiempo, ¿sí? Antes que nada, antes de presentar, digamos, un poco la clase, sepan que tienen acá mi mail, ¿sí? Me pueden escribir por cualquier consulta, algo que no se haya entendido de la clase, pedido de bibliografía, lo que sea, ¿sí? Por supuesto que me pueden escribir directamente a mí, ¿sí? Bien, antes de empezar vamos a tratar de situar un poco la clase, ¿sí? Digamos, en el programa del seminario o para ver un poco dónde estamos parados, ¿sí? Hasta ahora ustedes vinieron discutiendo fenómenos de islas, ¿sí? Vieron el dominio empírico de las islas en general, vieron que hay islas fuertes, islas débiles, fenómenos de reparación de islas. Estuvieron viendo algunas teorías, ¿sí? Pero como vieron, todas esas teorías eran fuertemente sintactistas, es decir, explicaban, digamos, los efectos o los fenómenos de islas a partir de un problema en la derivación sintáctica, ¿sí? En esta clase ya nos situamos en la unidad 3, en la que tratamos, digamos, de explicar, si se quiere, muchos de estos fenómenos de islas, no como un problema en el componente sintáctico, sino más bien exploramos, digamos, la posibilidad de derivar estos fenómenos a partir de un problema en las interfaces, ¿sí? En particular, en este caso, en la interfaz conceptual, ¿sí? En lo que tiene que ver con el significado, ¿sí? En particular, en esta clase nos vamos a situar o vamos a ver, digamos, la relación entre dos fenómenos. Por un lado, la presuposición, ¿sí? Que es un fenómeno semántico, pragmático, ¿sí? Y por el otro lado, las islas débiles, ¿sí? Que como vamos a ver, si bien en un principio recibieron una explicación sintáctica, como vieron ustedes, pueden, ¿sí? Ser explicadas, se ha propuesto, digamos, ciertas explicaciones desde un enfoque semántico, ¿sí? En particular, lo que vamos a ver es cómo ciertos elementos presuposicionales, ¿sí? En este caso los verbos factivos, generan efectos de isla, ¿sí? Entonces, la clase, digamos, tiene tres partes, si se quiere. Por un lado, vamos a presentar de qué se trata este fenómeno que es la presuposición. Vamos a ver un poco qué consecuencias trae la noción de presuposición. En segundo lugar, vamos a ver que ciertos elementos presuposicionales, como les dije recién, los verbos factivos generan efectos de isla, ¿sí? En particular de isla débil, ¿sí? Por lo cual vamos a presentar un poco el dominio empírico de las islas factivas. Y en tercer lugar vamos a ver una explicación más o menos reciente, ¿sí? Vamos a ver una teoría que es la de Abruzán, que intenta derivar estos efectos de isla a partir de un problema al nivel de la presuposición, ¿sí? Es decir, presenta un enfoque semántico, una explicación semántica para los fenómenos de isla, ¿sí? Bien, como puntapié inicial, ¿sí? Para tratar de arrancar, consideremos un diálogo como el de uno, ¿sí? Imagínense que una persona agarra y pregunta, che, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque vio mal a la otra persona o algo por el estilo. Y, ¿sí? Su interlocutor le responde, Juan faltó de nuevo a la escuela, ¿sí? Como podemos ver en esta expresión, ¿sí? En faltó de nuevo a la escuela, parecería ser que hay cierta información que se da por supuesta, ¿sí? Es decir, que se asume, ¿sí? Como verdadera y se da por supuesta, ¿sí? En este caso, la información que parece que se da por supuesta es que Juan ya había faltado a la escuela, ¿sí? Es decir, cuando el hablante B dice Juan faltó de nuevo a la escuela, parecería ser que con esa expresión, ¿sí? De alguna manera ya da por sabido, ¿sí? Que es parte del conocimiento común que Juan ya había faltado a la escuela previamente, ¿sí? A este tipo de inferencias, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, en B, la vamos a llamar presuposiciones, ¿sí? ¿Cómo podemos definir una presuposición ya entrando un poquito más digamos, en una definición un poquito más técnica, ¿sí? Desde una perspectiva pragmática, podemos decir que una oración S, ¿sí? Una oración cualquiera, ¿sí? Va a tener una presuposición P si S no puede ser utilizada felizmente, a menos que los hablantes de la conversación asuman mutuamente P como verdadero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, una oración S, ¿sí? Una oración cualquiera, va a tener, ¿sí? Va a cargar con una presuposición P
solo en el caso de que para usar felizmente ese, los hablantes de la conversación tengan que asumir como verdadero P. ¿Sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Muy similar al que vimos recién en uno. ¿Sí? Supongamos que alguien dice, hoy también Emilia llegó temprano. ¿Sí? Esta oración, digamos, tiene ciertos requisitos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese requisito? Que los hablantes, ¿sí? Pragmáticamente, que los hablantes, ¿sí? Asuman como verdadero, ¿sí? Que alguien más, además de Emilia, llegó temprano. Es decir, para que una oración como dos sea feliz, lo que tiene que ocurrir es que la proposición alguien más, además de Emilia, llegó temprano, sea parte del conocimiento compartido por los hablantes. ¿Sí? Entonces, podemos entender la presuposición, ¿sí? O las presuposiciones, como dice von Fintel, como un requisito sobre el common ground. ¿Y qué es el common ground? Va a ser, dicho de manera simple, el conjunto de proposiciones que los hablantes asumen como verdaderas en una conversación. ¿Sí? Nosotros, digamos, cuando uno tiene una conversación con alguien, va a haber un conjunto de proposiciones, ¿sí? Cierta información que va a ser mutuamente conocida por ambos hablantes y que ambos van a asumir, ¿sí? Como verdadera. Entonces, ¿qué va a ser una presuposición? Bueno, va a ser justamente un requisito que va a tener una oración, ¿sí? Con lo cual va a tener que cumplir, ¿sí? Que va a imponer sobre el common ground. ¿Sí? Básicamente lo que va a decir es que esa oración, para que sea feliz, va a tener que cumplir con ese requisito, si se quiere. En el caso de dos, ¿sí? Para ver con más detalle el ejemplo, lo que estaría pasando en dos es que en una oración como hoy también Emilia llegó temprano, ¿sí? El requisito, digamos, si se quiere, es que para que sea feliz esta oración, tiene que ser parte del conocimiento compartido que alguien más, además de Emilia, llegó temprano. ¿Sí? Entonces, revisando de nuevo la definición que teníamos antes, una oración S, ¿sí? En este caso, hoy también Emilia llegó temprano, va a tener una presuposición P, en este caso, alguien más, además de Emilia, llegó temprano, si S no puede ser utilizada felizmente a menos que los hablantes de la conversación asuman mutuamente P como verdadero. ¿Sí? Si uno no tiene, digamos, o si no forma parte del conocimiento compartido que alguien, además de Emilia, llegó temprano, evidentemente la oración de dos va a ser pragmáticamente infeliz. ¿Sí? Imagínense un contexto en el cual uno no conoce eso y alguien de repente dice, hoy también Emilia llegó temprano. Bueno, va a haber algo ahí que va a ser pragmáticamente infeliz. ¿Sí? Fíjense que esta definición es principalmente pragmática, ¿sí? Es decir, tiene que ver con el uso, con la felicidad, ¿sí? de una oración o de un enunciado en este caso. ¿Sí? Ahora, si bien estamos asumiendo esta definición más bien pragmática, podemos encontrar en la lengua, ¿sí? Ciertos ítems léxicos o ciertas construcciones sintácticas que están convencionalmente codificadas, ¿sí? Para dar lugar a presuposiciones. ¿Sí? Estos elementos que dan lugar a presuposiciones, ¿sí? Se denominan presupposition triggers. ¿Sí? Vamos a mantener el nombre en inglés simplemente porque no encontré ninguna traducción adecuada, ni ninguna traducción, digamos, establecida, al menos que yo conozca en la tradición española. ¿Sí? Trigger uno lo puede entender como desencadenante o disparador o algo así. ¿Sí? Van a ser elementos o construcciones que desencadenen o que den lugar a presuposiciones. Lo importante es que estos elementos están léxicamente o convencionalmente marcados. ¿Sí? Uno de esos elementos o algunos de ellos, sí, vamos a presentar un poco el panorama, el dominio empírico. ¿Sí? Uno de ellos es los verbos factivos. ¿Sí? ¿Qué van a ser verbos factivos? Esto ya ustedes lo vieron con Carlos en relación a las islas del factivo. Van a ser ciertos verbos, ¿sí? Que presuponen la verdad de su complemento. ¿Sí? Fíjense que cuando uno dice Juan sabe que llueve, esta oración únicamente va a ser feliz si forma parte de nuestro conocimiento compartido que es verdad que llueve. ¿Sí? Fíjense que uno no puede decir algo como Juan sabe que llueve pero no llueve. ¿Sí? Evidentemente ahí entro en una contradicción. Distinto a lo que pasa cuando uno dice cosas como Juan cree que llueve, donde creer tenemos un verbo no factivo. Uno puede decir Juan cree que llueve pero no llueve y es perfectamente feliz porque no hay ninguna presuposición.
En cambio, en el caso de un verbo factivo como saber, lo que ocurre es, como decíamos, que se presupone la verdad de su complemento, ¿sí? Es decir, una oración como Juan sabe que llueve, presupone que llueve, ¿sí? Lo importante, vamos a decir que saber, o que sabe en este caso, es un presuposition trigger, es decir, está léxicamente marcado, ¿sí? O mejor dicho, está léxicamente, convencionalmente marcado para dar lugar a una presuposición, ¿sí? Forma parte, digamos, de su contenido, el hecho de que selecciona una cláusula presupuesta, ¿sí? Otro, digamos, de los elementos convencionalmente presuposicionales, digamos, otro presupposition trigger que fue, digamos, estudiado, uno de los más viejos, digamos, que fue estudiado, son verbos aspectuales como continuar o dejar de, ¿sí? Cuando uno dice algo como Juan continuó faltando al trabajo, se infiere, digamos, o se presupone, mejor dicho, que es verdad que Juan faltaba al trabajo previamente, ¿sí? Lo mismo si uno dijera algo como Juan dejó de faltar al trabajo, ¿sí? Se presupone que Juan faltaba al trabajo, ¿sí? Es decir, de nuevo, si tomamos la definición de antes, una oración como Juan continuó faltando al trabajo va a ser feliz, ¿sí? En principio, si cumple con la condición de que sea parte del conocimiento compartido que Juan faltaba antes al trabajo, ¿sí? Es decir, que sea verdad, ¿sí? Que Juan faltaba antes al trabajo. Otro de los elementos que dan lugar, digamos, a presuposiciones, ¿sí? Que también son muy estudiados, fueron muy estudiados, sobre todo en la tradición filosófica, son las descripciones definidas, ¿sí? Si alguien dice algo como el rey de España asumió en 2014, se da, digamos, o se presupone que existe, ¿sí? Un único rey de España contextualmente relevante, ¿sí? Estos son los casos famosos del rey de Francia es calvo, por ejemplo, ¿sí? Donde lo que tenemos ahí es una falla presuposicional porque no existe ningún rey de Francia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea feliz, digamos, una oración, o una de las cosas que tiene que pasar para que una oración como 5 sea pragmáticamente feliz? Bueno, tiene que darse, ¿sí? Que sea conocimiento compartido que existe un único rey de España, ¿sí? Bien. Otro de los elementos, ¿sí? Que introduce presuposiciones, en este caso una construcción sintáctica, es lo que se conoce como cláusulas hendidas o pseudo hendidas, dependiendo cuál sea, o típicamente, por su nombre en inglés, cleft, ¿sí? Van a ser, digamos, este tipo de construcciones en las cuales tenemos un verbo copulativo, ¿sí? En este caso fue, ¿sí? Un sujeto, Juan, ¿sí? Y un elemento relativo, ¿sí? O un subordinante relativo como el que, ¿sí? Cuando uno dice entonces, fue Juan el que saludó a Pedro, lo que presupone, digamos, esta oración es que alguien saludó a Pedro. Es decir, imagínense un contexto donde nadie sabe nada, ¿sí? Es decir, donde, mejor dicho, donde el otro hablante no sabe, ¿sí? Que alguien saludó a alguien y pregunta, che, ¿qué pasó? Y uno le responde, fue Juan el que saludó a Pedro. Evidentemente hay algo ahí que lo hace pragmáticamente infeliz, ¿sí? Porque para que sea feliz esta oración, ¿sí? Tiene que ser parte del conocimiento compartido que alguien saludó a Pedro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien pregunta quién saludó a Pedro, uno podría responder tranquilamente, fue Juan el que saludó a Pedro, ¿sí? Porque ya está, digamos, presupuesto, forma parte del conocimiento compartido que alguien saludó a Pedro, ¿sí? Bueno, otra, digamos, de los elementos son las partículas aditivas, ¿sí? Por ejemplo, también, ¿sí? También Emilia llegó temprano, presupone, ¿sí? Que alguien más llegó temprano. Acá entran, digamos, otro tipo de partículas, como por ejemplo, de nuevo, ¿sí? Si uno dice, tengo que cursar lingüística de nuevo, se presupone que uno ya cursó lingüística, ¿sí? Es decir, todas aquellas partículas, digamos, que indican una adición, también, nuevamente, otra vez, ¿sí? Todas esas son presuposicionales, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? El último que vamos a mencionar son los nombres propios, ¿sí? Si uno dice algo como el autor del libro es Elías Castelnuovo, esta oración presupone, ¿sí? La existencia de Elías Castelnuovo, ¿sí? Por supuesto, en la bibliografía
van a encontrar otros, digamos, presupposition triggers. Estos son, digamos, los más conocidos o los más estudiados, ¿sí? En particular los primeros, ¿sí? Pero por supuesto hay más, ¿sí? Incluso algunos están en disputa si efectivamente lo que hay es una presuposición o algún otro tipo de inferencia, ¿sí? Ahora bien, si bien en todos estos casos tenemos una inferencia, ¿sí? Es decir, que por ejemplo en 6 se presupone o se infiere que alguien saludó a Pedro, en 7 tenemos que es verdad que alguien llegó, que alguien más llegó temprano, en 8 tenemos que existe Elías Castelnuovo. Si bien, digamos, están este tipo de inferencias, hay una propiedad, digamos, que es fundamental de las presuposiciones y que va a ser, digamos, la propiedad en algún sentido central o la que va a, digamos, distinguir las presuposiciones de otro tipo de inferencias semánticamente distintas, que es lo que se conoce como proyección, ¿sí? ¿Qué quiere decir la proyección? Significa que las presuposiciones, ¿sí?, sobreviven incluso bajo el alcance de operadores que, vamos a ver, cancelan otro tipo de inferencia, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una oración como la de 9, como la que vimos antes, ¿sí? Juan sabe que llueve. Tenemos acá un verbo factivo sabe, ¿sí? Por lo tanto, esta oración, digamos, presupone que es verdad que llueve, ¿sí? Ahora, fíjense lo que pasa, ¿sí?, cuando introducimos, digamos, una serie de operadores, ¿sí? Por ejemplo, consideremos 10A, ¿sí? Juan no sabe que llueve. Tenemos acá el operador negativo, ¿sí? Y fíjense que crucialmente algo que ocurre es que, a pesar de que tenemos la negación, ¿sí?, en ningún momento se deja de negar que es verdad que llueve, ¿sí? Es decir, una oración como Juan no sabe que llueve sigue presuponiendo que es verdad que llueve, ¿sí? Es decir, la presuposición proyecta o se proyecta por sobre la negación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tengamos una negación, la negación nunca cancela esa presuposición o nunca toma alcance por sobre esa presuposición, ¿sí? Una oración como Juan no sabe que llueve, a pesar de que tenemos la negación, sigue, digamos, manteniendo la presuposición de que es verdad que llueve, ¿sí? Fíjense que pasa lo mismo cuando tenemos una oración interrogativa, ¿sí? Una interrogativa polar en este caso, digo total. Si uno pregunta, ¿Juan sabe que llueve? Nuevamente, a pesar de que la verdad de la oración efectivamente no está, digamos, no forma parte del conocimiento común que Juan sepa que llueve, lo que sí sobrevive es la verdad de que llueve, ¿sí? Pasa algo nuevamente parecido en 10C, o pasa exactamente lo mismo, y es que tenemos acá un operador modal, como probablemente, ¿sí? Fíjense que uno puede decir, probablemente Juan sepa que llueve, ¿sí? Y a pesar de que obviamente este operador, digamos, no hace verdadero que Juan sabe que llueve, ¿sí?, la verdad de que llueve se sigue manteniendo, ¿sí? Es decir, en todos estos casos, la verdad, ¿sí?, de la cláusula, de la proposición presupuesta, se sigue manteniendo, sigue sobreviviendo. Finalmente pasa lo mismo en si Juan sabe que llueve, seguro está enojado, ¿sí? Este contexto, que es el antecedente de un condicional, tampoco me cancela, ¿sí?, la verdad de la proposición llueve. Es decir, es lo que estamos viendo con esto, que en todos los casos, ¿sí?, el contenido que está presupuesto proyecta, es decir, no puede ser alcanzado por ninguno de estos operadores, ni por la negación, ni por un operador interrogativo, ni por un operador modal, ni por un operador condicional, ¿sí? A pesar de que yo inserte, digamos, la cláusula presupuesta bajo este tipo de operadores, la verdad de esa cláusula se sigue manteniendo, proyecta, sobrevive, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque esto nos va a permitir distinguir las presuposiciones de otro tipo de inferencias, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, como una oración como 11, ¿sí? En 11 tenemos una oración que es Juan logró escapar. Fíjense que una oración como Juan logró escapar implica lógicamente que Juan escapó. Es decir, no puede ser verdad que Juan escapó sin que sea verdad además que... Perdón, no puede ser verdad que Juan logró escapar y que no sea verdad que Juan escapó, ¿sí? Hay una relación ahí de implicación lógica, ¿sí?
La pregunta que nos tenemos que hacer es si esto se trata o no de una presuposición. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la prueba que tenemos? Bueno, la prueba de proyección. ¿Sí? Si nosotros, si digamos esta inferencia de acá, Juan escapó, se tratara de una presuposición, lo que tendría que ocurrir es que debería sobrevivir o se debería mantener a pesar de caer bajo el alcance de los operadores que vimos antes, ¿sí? Es decir, la negación, la interrogación, el operador modal probablemente, el antecedente de un condicional. ¿Sí? Es decir, si esto fuese una presuposición, debería seguirse la verdad de que Juan escapó aún en estos contextos. ¿Sí? Fíjense que esto no ocurre en este caso. Fíjense que una oración como Juan no logró escapar, donde tenemos la negación acá, no implica, o mejor dicho, no se sigue, ¿sí? De ahí que Juan escapó. Pasa lo mismo con una oración interrogativa. Si yo digo Juan logró escapar, de ahí tampoco se sigue, ¿sí? Que es verdad que Juan escapó. Pasa exactamente lo mismo con un operador modal, como probablemente, que era el mismo que veíamos antes, ¿sí? Si yo digo probablemente Juan haya logrado escapar, a pesar, digamos, de que estoy diciendo que es factible que haya pasado eso, de ahí tampoco puedo seguir que Juan escapó, ¿sí? Es decir, no se sigue lógicamente, ni se mantiene, ni se preserva la verdad de la inferencia que teníamos en 11, ¿sí? No se sigue que Juan escapó. De la misma manera, en 12, en una oración donde tengo Juan logró escapar en el antecedente de un condicional, tampoco se sigue la verdad de que Juan escapó. ¿Sí? Si yo digo, si Juan logró escapar, debe estar en su casa, de ninguna manera de ahí se sigue que es verdad necesariamente que Juan escapó. ¿Sí? Entonces, fíjense que este tipo de inferencias no son presuposiciones. ¿Sí? Este tipo de inferencias las vamos a llamar entailments, por su nombre en inglés, o implicaciones lógicas en español. ¿Sí? Y fíjense que la característica que tienen es que, a diferencia de las presuposiciones, no proyectan. ¿Sí? Es decir, que estos operadores cancelan entailments. ¿Sí? La negación, los, digamos, los contextos interrogativos, los contextos modales, los antecedentes de condicionales, cancelan los entailments, pero no cancelan de ninguna manera las presuposiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta acá o qué dijimos? Bueno, hay una noción que es la de presuposición, que es la que introdujimos. Dijimos que una presuposición va a ser un requisito, digamos, que se tiene que cumplir para que la oración sea feliz. Este requisito básicamente es que esa proposición, ¿sí?, forme parte del conocimiento compartido entre los hablantes, ¿sí? Es decir, tenemos que asumir que ese contenido, esa proposición, es verdad, ¿sí?, para que la oración sea feliz. Vimos que hay ciertos elementos que codifican léxicamente o sintácticamente estos elementos, ¿sí?, a los que llamamos presupposition triggers, y vimos, ¿sí?, recién que la propiedad fundamental que define a las presuposiciones de otras inferencias, como pueden ser los entailments, es básicamente que proyectan. ¿Sí? Ahora, en esta clase nos vamos a centrar en un tipo particular de elementos presuposicionales, ¿sí?, que a ustedes ya les tienen que sonar, no solo porque lo mencionamos ahora, sino porque ya lo discutieron un poco con Carlos, que es lo que se conoce como predicados factivos. ¿Sí? ¿Qué van a ser los predicados factivos? Como dijimos antes, son predicados, ¿sí?, como en el caso de sabe o lamenta, que tienen la propiedad o la característica fundamental de que presuponen la verdad de la cláusula que selecciona. ¿Sí? Es decir, son presuposicionales justamente porque lo que hacen, ¿sí?, es seleccionar cláusulas que se asumen como verdaderas, ¿sí?, o que se asume su verdad para los hablantes de una conversación. ¿Sí? Fíjense entonces el contraste entre 13b y c, donde tenemos verbos factivos, versus 13a, donde tenemos creer que es un verbo no factivo. ¿Sí? Uno puede decir, esto ya lo dijimos antes, pero uno puede decir algo como Juan cree que llueve, pero no llueve, que es perfecto, ¿sí? No tengo ningún tipo de contradicción. ¿Por qué? Porque el verbo creer, ¿sí?, un verbo de actitud proposicional, selecciona una cláusula cuya verdad, ¿sí?, no está presupuesta. Es decir, una oración como Juan cree que llueve no presupone que sea verdad que llueve, ¿sí?, sino que lo que estamos diciendo simplemente es que Juan tiene algún tipo de
actitud mental y que cree que llueve. Pero lo cree Juan, ¿sí? No es parte del conocimiento compartido por los hablantes que llueve, ¿sí? Por lo tanto, puedo seguir, digamos, eh, con esta continuación, con esta cláusula adversativa, pero en realidad no llueve, y es perfecto, ¿sí? No tengo ningún problema porque no está presupuesta la verdad de que llueve. Ahora, fíjense que en los casos de 13b y 13c, decir Juan sabe que llueve, pero no llueve, o Juan lamenta que llueva, pero no llueve, me genera una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo al introducir, digamos, estos verbos activos, lo que estoy haciendo es seleccionar cláusulas que son que están presupuestas, ¿sí? Es decir, cuando yo digo Juan sabe que llueve, lo que estoy introduciendo es una cláusula cuya verdad está presupuesta, es decir, es verdad que llueve. Si yo después continúo y digo, pero no llueve, evidentemente eso me da algún choque, algún clash, ¿sí? Me da una contradicción. Pasa lo mismo con lamenta, ¿sí? Juan lamenta que llueva, pero no llueve, es fea, es mala, ¿sí? Semánticamente no tiene sentido, tengo una contradicción, porque la primera cláusula, digamos, me presupone la verdad de que llueve, pero la segunda lo contradice, ¿sí? Entonces, estos verbos, digamos, van a ser, digamos, importantes para nosotros, ¿sí? Porque, como vamos a ver en un momento, generan efectos de isla, ¿sí? Un comentario un poco al margen, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, aunque no nos vamos a centrar en eso, hay algunas diferencias entre verbos como saber y verbos como lamentar, ¿sí? Los de 13b se los denomina factivos cognitivos, ¿sí? Porque simplemente indican algún tipo de actitud mental, ¿sí? O cognitiva frente a esta proposición, ¿sí? Mientras que los de 13c se los denomina factivos emotivos, ¿sí? Porque además de indicar, digamos, una creencia por parte del hablante, ¿sí? Es decir, si Juan lamenta que llueva es porque Juan cree que llueve, además de eso, lo que indica es una emoción respecto a la proposición, ¿sí? En este caso, lamenta. Fíjense que esa emoción no está presente en un verbo como saber, ¿sí? Esta distinción que es semántica, ¿sí? Es decir, que forma parte del significado de estos verbos, tiene repercusiones en la sintaxis, digamos. Por ejemplo, podemos ver que un verbo como saber selecciona cláusulas en indicativo, mientras que un verbo como lamenta selecciona típicamente cláusulas en subjuntivo, ¿sí? Es decir, hay una subdivisión entre los predicados factivos, ¿sí? Dentro del primer grupo tenemos verbos como descubrir, como ser consciente de, ¿sí? Y en el segundo grupo tenemos verbos como sorprenderse de, gustar, ¿sí? Por ejemplo, me gusta que llueva, ¿sí? Estar contento, estoy contento porque llueve, ¿sí? Ahora bien, si bien en la bibliografía se reconoce esta distinción es importante, digamos, para ciertos fenómenos, en esta clase vamos a tomar este grupo como algo unificado, sí, porque en principio para nosotros no va a ser relevante esta distinción, ¿sí? Ahora bien, como ya vieron, y esto es lo central, ¿sí? Acá es donde empezamos a cruzar los temas, ¿sí? Los predicados factivos generan efectos de isla débil, ¿sí? Es decir, bloquean ciertas extracciones, no todas las extracciones, ¿sí? Como ocurre con las islas fuertes, ¿sí? Fíjense el caso de un predicado no factivo como creer, ¿sí? Podemos extraer, ¿sí? Un elemento como qué libro en 14a, ¿sí? Podemos decir qué libro crees que leyó, ¿sí? Qué libro es el complemento, ¿sí? O el argumento interno del verbo leyó. Y podemos sin ningún problema extraerlo, moverlo, ¿sí? Y hacer una pregunta acerca de este elemento. Y acá tenemos la huella, acá tenemos el elemento desplazado o la frase Q o WH, ¿sí? Fíjense que también podemos extraer un adjunto de modo, ¿sí? Podemos decir cómo crees que bailó, ¿sí? Con el significado relevante de que cómo es el modo en el que bailó, ¿sí? Puedo hacer esa pregunta sin ningún tipo de problema. Ahora, fíjense que cuando en lugar de un predicado no factivo como creer, tenemos un predicado factivo como lamentar, por ejemplo, no podemos hacer las mismas extracciones, ¿sí? Fíjense que un predicado factivo como lamentar permite la extracción de un elemento como qué libro. Yo puedo preguntar algo como qué libro lamentás que haya leído, ¿sí? Mientras que la extracción de un elemento, de un adjunto de modo, como, ¿sí?
resulta gramatical. ¿Cómo lamentás que haya leído? O bueno, más que leído, bailado. ¿Sí? Acá hay un problema porque no tiene mucho sentido leer de distintas formas. ¿Sí? Pero imagínense la pregunta ¿cómo lamentás que haya bailado? Que también es agramatical. Es decir, parecería ser que el hecho de que tengamos acá un predicado factivo en lugar de un predicado no factivo, tiene repercusiones de largo alcance en la sintaxis, vamos a decirlo por ahora de manera sin mucho compromiso teórico, ¿sí? Sino simplemente en cómo podemos armar frases, digamos. Mientras que un predicado no factivo me permite hacer preguntas sobre cualquiera de estos elementos, es decir, me permite extraer, al parecer, prácticamente cualquier elemento, un verbo factivo como lamentar me bloquea ciertas extracciones, pero otras me las permite. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿cómo puede ser que simplemente el hecho de que esta cláusula esté presupuesta genera, digamos, este tipo de repercusiones estructurales o sintácticas, digamos? ¿Y cómo se conectan estos dos hechos? ¿Sí? El hecho, por un lado, de que una cláusula esté presupuesta con el hecho de que tengamos efectos de isla débil. ¿Sí? Entonces, hay dos preguntas que surgen y que son fundamentales y que vamos a tratar de responder en lo que sigue de la clase. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué elementos son sensibles a las islas de factivo? Es decir, como vemos, parecería ser que hay algunas cosas que puedo sacar y hay otras que no. Entonces tenemos una primera pregunta empírica y es, bueno, ¿qué elementos podemos sacar? ¿Qué elementos podemos extraer de una isla? ¿Y qué elementos no? Y esa pregunta parecería ser a priori simplemente empírica, ¿sí? Veamos cuál es nuestro dominio, veamos cuál es el panorama, veamos qué elementos se pueden sacar y cuáles no. ¿Sí? Y la segunda pregunta, que ya es de corte teórico, y es, bueno, ¿por qué las cláusulas factivas, a diferencia de las no factivas, generan efectos de isla? ¿Sí? Esto lo vamos a ver ya al final de la clase, vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con la teoría. ¿Sí? Entonces empecemos con la primera pregunta, ¿sí? Es decir, ¿qué elementos puedo extraer desde una cláusula factiva o de una isla de factivo? ¿Sí? Hay una primera distinción que es la más clásica y es la más de manual, y que operativamente funciona en algún sentido, pero como vamos a ver tiene algunos problemas o hace predicciones erróneas. Y es que lo que puedo extraer, digamos, desde una cláusula de factivo son argumentos, pero no adjuntos. ¿Sí? Esta distinción ya la vieron ustedes con Carlos, es decir, ya vieron, digamos, en las islas débiles en general, también en las de negación, ¿sí? También en las de elementos interrogativos, se postula más o menos lo mismo, ¿sí? Y es esta distinción entre argumentos y adjuntos. ¿Sí? Fíjense que parece que es posible extraer un elemento como qué libro, ¿sí? Que constituye el argumento, ¿sí? De el predicado haya leído, ¿sí? Es decir, es un elemento seleccionado e incluso marcado temáticamente en este caso, ¿sí? Porque constituye justamente el argumento interno o el argumento, o en términos temáticos, el tema, ¿sí? Mientras que aquellos elementos, ¿sí? Que no parecen estar seleccionados por el verbo, es decir, vamos a decir que no son obligatorios, ¿sí? Por el verbo, no es posible extraer, ¿sí? Los adjuntos parece que están bloqueados en las islas de factivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lamentás que haya bailado? ¿Sí? Lo que estoy preguntando es por el modo en el que bailó, ¿sí? Esto es claramente un adjunto, es decir, bailar, ¿sí? No me requiere obligatoriamente que seleccione un modo, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno dice algo como Juan bailó bien, Juan bailó mal, bien o mal, son adjuntos y son elementos no seleccionados. Fíjense que entonces esta primera distinción parece que funciona, es decir, no puedo extraer un adjunto desde una cláusula de factivo. Pasa lo mismo en 16c. ¿Cuánto lamentás que te haya gustado la película? ¿Sí? Supongamos que tenemos oraciones como la película me gustó mucho, la película me gustó poco. Estos elementos no son obligatorios o a priori uno podría decir que son adjuntos, ¿sí? Uno podría decir simplemente la película me gustó y la necesidad de la película me gustó un montón, la película me gustó muchísimo y demás. ¿Sí? Son elementos que no están seleccionados por el verbo ni mucho menos marcados temáticamente por el verbo. ¿Sí? Nuevamente, estos elementos parece que están bloqueados desde las islas de factivo. ¿Sí? Ahora, esta distinción, como vemos, operativamente parece que funciona, es una distinción muy sencilla a pesar de que
de que en el modelo de GBS o de reacción y ligamiento tenía, digamos, un andamiaje teórico detrás, ¿sí? Como ustedes discutieron, lo que está detrás de esto es la cuestión de reacción propia, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que parece que funciona, hay algunos casos que resultan un poco problemáticos, ¿sí? Fíjense lo que ocurre en 17A, ¿sí? ¿Con quién lamentás que haya bailado? Acá lo que tenemos parecería ser es la extracción de un adjunto, digamos, a priori, ¿sí? Con quién parecería ser un adjunto comitativo, ¿sí? Un adjunto de compañía, ¿sí? Un circunstancial de compañía, como se da a veces en la escuela, ¿sí? El verbo bailar, por supuesto, no requiere, o podríamos decir a priori que no requiere, ¿sí? Otro participante. Uno puede decir Juan bailó, lo que sea, ¿sí? Juan bailó tango, qué sé yo, Juan bailó rock, pero no necesariamente requiere, ¿sí? Un argumento que tenga que ver con la compañía, ¿sí? Entonces podríamos decir que con quién es un adjunto sin demasiado problema, y sin embargo la extracción de este elemento con quién parece ser gramatical, ¿sí? Con quién lamentás que haya bailado parecería ser perfecta, a pesar de que con quién es un adjunto y que lo estoy extrayendo desde una isla de factivo o de una cláusula de factivo, ¿sí? En 17b parece que tenemos un caso un poco más border o más problemático, ¿sí? Sin querer comprometernos demasiado, que parecería ser que tenemos el patrón opuesto, ¿sí? Una oración agramatical en la cual estamos extrayendo un elemento que ya es un poco más complicado decir si es un argumento o un adjunto, ¿sí? ¿Cómo lamentás que me haya aportado? La oración claramente es agramatical. Tenemos, digamos, un elemento de modo, ¿sí? Pero fíjense que a diferencia de lo que ocurre en 16b, ¿cómo lamentás que haya bailado? En donde como claramente no está seleccionado por el verbo bailar, en 17b, como parecería ser que está de alguna manera seleccionado por portarse, ¿sí? Es decir, el verbo portarse parecería ser que en su grilla argumental requiere, ¿sí? Este elemento, ¿sí? Me porté bien, me porté mal, me porté como sea, pero simplemente me porté parecería ser que está faltando algo, ¿sí? Por lo tanto, 17b no sabemos bien si lo que tenemos ahí, o digamos, o podemos discutir si lo que tenemos ahí es un argumento o un adjunto, pero si asumimos que ese es un elemento que es un argumento, que está siendo seleccionado por el verbo, es un problema para esta propuesta, ¿sí? O para este criterio. ¿Por qué? Porque no estaríamos pudiendo extraer un elemento que parecería ser estar seleccionado, ¿sí? Por supuesto, uno puede decir que eso sigue siendo un adjunto, ¿sí? Sigue siendo un adjunto de modo, pero a priori, digamos, tenemos un pequeño ruido, ¿sí? En nuestro primer criterio. Ahora, esta distinción de argumento adjunto ya prontamente se fue refinando, ¿sí? Sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, se planteó una primera distinción, ¿sí? Y es que no es que puedo extraer cualquier elemento que sea un argumento, ¿sí? Sino que ese argumento, y esto ya lo vieron ustedes con Rizzi, ¿sí? Y posteriormente con Cinque, ese elemento tiene que ser de alguna manera referencial, ¿sí? Es decir, las extracciones desde islas débiles, en este caso seguimos con islas de factivo, mejoran cuando el elemento extraído es en algún sentido referencial, es decir, que hace alusión, ¿sí? A miembros específicos de un conjunto predefinido, ¿sí? Acá entra también otra noción que probablemente hayan discutido, que es la de D-Link, o ligado al discurso, ¿sí? No es exactamente lo mismo referencial y D-Link, pero vamos a pensarlo así como dentro de una misma bolsa, ¿sí? Para simplificar un poco y pensándolo como esta idea de que el elemento que estoy extrayendo refiere justamente a miembros de un conjunto predefinido, ¿sí? Anteriormente o que está contextualmente predefinido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la predicción? Bueno, aquellos elementos, ¿sí? Que sean o que sean más referenciales van a ser más fáciles de ser extraídos, ¿sí? Tenemos acá unos ejemplos de Sabolsky y Schwartz, ¿sí? Que este es un texto fundamentalmente semántico, ya lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero que retomando unos datos de Cinque, ¿sí? Proponen esta escala, si se quiere, o estos grados, ¿sí? En este caso tenemos datos en inglés, ¿sí? 18a tenemos Which man do you regret that I saw, ¿sí? Es algo así como ¿qué hombre lamentás que haya visto? Fíjense que qué hombre, digo, cuál hombre, si quieren,
remite a un conjunto predefinido de hombres, ¿sí? Es decir, hay un conjunto contextualmente relevante y predefinido en la conversación de hombres, y yo lo que pregunto es, bueno, ¿cuál de esos lamentás que haya? ¿Sí? Este elemento es súper referencial, vamos a decirlo así, es muy referencial, con lo cual la extracción es posible. ¿Sí? En 18b tenemos Who do you regret that I saw? ¿Sí? En este caso tenemos quién. Fíjense que el elemento quién, si bien está menos especificado porque ya no es un hombre, ¿sí? Es decir, está menos especificado, sigue teniendo un rasgo, y es que cuando yo pregunto por quién, estoy preguntando por una persona. ¿Sí? Entonces parecería ser que cuando pregunto algo como ¿a quién lamentás que haya visto? ¿Sí? Ese a quién podemos decir que es un poco más, tiene algo de referencialidad. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre en 18c cuando tenemos what, que es qué, ¿sí? ¿Qué lamentás que haya visto? En este caso parecería ser que qué es menos o está menos especificado que who, ¿sí? Mientras que qué puede ser cualquier cosa, who puede ser una persona y which man es una persona que es hombre, ¿sí? Con lo cual fíjense que parecería ser que hay una escala, ¿sí? De acuerdo a lo que plantean Sabols y Schwartz, y cuanto más referencial es, ¿sí? Es decir, cuanto más fácil es aludir a un miembro específico de un grupo conjunto predefinido, es más fácil la extracción. ¿Sí? En este caso, how much pain do you regret that I saw? Si el ejemplo es absolutamente horrible, pero no lo inventé yo, ¿sí? Sino que está en Sabols y Schwartz. ¿Cuánto dolor lamentás que haya visto? ¿Sí? ¿Cuánto dolor no puede referir nunca, ¿sí? A un elemento eh, a un elemento específico de un conjunto? ¿Sí? Pregunta por una cantidad y una cantidad no va a ser definida en estos, no va a ser referencial, digamos, en estos, al menos en estos ejemplos. ¿Sí? En algunos casos se puede, digamos, referencializar, digamos, o especificar qué tipo de cantidades. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter con esas lecturas que son bastante complicadas. Ahora, dos cosas respecto a estos datos. Lo primero es que yo no estoy tan convencido de este contraste en español, no sé qué pensarán ustedes, ¿sí? Creo que está en algún sentido un poco tirado de los pelos. Sí es cierto que cuando uno pregunta por what, parecería ser que empeora un poquito, pero de ninguna manera, digamos, que tiene dos signos de pregunta, es decir, que es border, así como, ¿qué lamentás haber visto? Es un poco complicada, pero sí es cierto que cuando uno hace esas preguntas, en general está refiriendo ya a un conjunto que está predefinido, ¿sí? Si no, es cierto que es un poco más rara la pregunta, ¿sí? Así de la nada, que lamentás haber visto, ¿sí? Pero fíjense que lo que están haciendo, digamos, o la propuesta inicial de Chinque, Ritz y demás, es de alguna manera refinar el concepto de argumento versus adjunto, que era un poco tosco, ¿sí? Con lo cual, acá parecería ser que no es cualquier elemento que sea argumento, sino aquellos que son referencias. ¿Sí? Ahora, en ese texto de Schwartz, perdón, de Sabols y Schwartz, que les decía acá del 93, se plantea, creo yo por primera vez, pero probablemente haya habido alguno antes, se plantea una postura semántica, ¿sí? O una perspectiva semántica para determinar qué elementos se pueden extraer y cuáles no, ¿sí? Y lo que se plantea básicamente es que la distinción fundamental no tiene que ver con si el elemento extraído es argumento o adjunto, ¿sí? Sino que tiene que ver con el dominio de cuantificación sobre el cual toma alcance el elemento interrogativo, ¿sí? Básicamente lo que vamos a distinguir son aquellas palabras interrogativas que toman alcance sobre un dominio de individuos versus aquellos términos o aquellas preguntas que toman alcance sobre un dominio de otro tipo que no sea el individuo, como puede ser modos, grados, razones. ¿Sí? Veamos el primer ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos una pregunta como ¿a quién lamentás que haya invitado? ¿Sí? Que es perfecta, es gramatical. ¿Sí? Tenemos a quién. ¿Sí? Este elemento, como vemos, está movido desde acá. ¿Sí? Acá podemos tener una huella. Esta huella se va a interpretar como una variable, vamos a decir. ¿Sí? Sin meternos en cuestiones técnicas, simplemente piénsenlo que ahí hay una variable. ¿Sí? ¿A quién lamentás que haya invitado? Lo que está haciendo es tomar alcance, ¿sí? Sobre esta variable que está acá. Es decir, lamento que haya invitado a X, ¿sí? Donde crucialmente X va a referir, ¿sí? o va a denotar un conjunto de individuos. ¿Sí? Dentro de esa X, vamos a decir, yo puedo tener Juan, María, Pedro. ¿Sí? Es decir, ¿a quién lamentás
que haya invitado. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Bueno, lamento que hayas invitado a Juan, lamento que hayas invitado a María, lamento que hayas invitado a Pedro, ¿sí? Este a quién, independientemente de si se trata de un argumento o un adjunto, fíjense que ese criterio acá ya no cuenta, está, digamos, tomando alcance sobre un dominio de individuo, ¿sí? Entonces, la predicción, o digamos, o el dato empírico, si se quiere, es que cuando extraigo algo que toma alcance sobre un dominio de individuos es buena. Fíjense que esto me permite explicar un caso que habíamos visto antes, que era el de 17A, ¿con quién lamentás que haya bailado? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, acá no importa si es un argumento o un adjunto, lo que importa es que un término como con quién toma alcance sobre un dominio de individuos también, ¿sí? Es decir, ¿con quién lamentás que haya bailado? Uno podría decir con Pedro, con María, con Juan, ¿sí? En ese caso, lo que estoy diciendo es que estoy tomando alcance nuevamente sobre un dominio de individuos. Por lo tanto, la extracción es buena, independientemente de que sintácticamente estemos frente a un argumento o estemos frente a un adjunto, ¿sí? Este criterio es completamente distinto, es un criterio semántico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pregunta que no toma alcance sobre un dominio de individuos? ¿Sí? Fíjense en 20, ¿cómo lamentás que haya bailado? ¿Cómo? ¿Sí? Va a tomar alcance o va a cuantificar sobre un conjunto de modos, ¿sí? Lamento que hayas bailado bien, lamento que hayas bailado mal, lamento que hayas bailado lento. Ya no se trata de individuos, sino que se trata de elementos de otro tipo semántico, de otra clase semántica, que van a ser los modos. Fíjense que esto está bloqueado, ¿sí? De nuevo, acá no importa si este elemento es un argumento o un adjunto, sino que la explicación pasa porque no puedo extraer desde una cláusula factiva, desde una isla débil en general, elementos que no sean individuos o que no estén individualizados de alguna manera, ¿sí? Pasa lo mismo con los grados, ¿sí? O con las cantidades, digamos. ¿Cuánto lamentás que mida? Es una oración que es mala, porque fíjense que un elemento como cuánto, nuevamente, va a tomar alcance sobre un conjunto no de individuos, sino de grados, ¿sí? Lamento que midas 1,60, 1,70, 1,80, ¿sí? Lamento que midas entre 1 y 2 metros, ¿sí? Lo que sea. Un poco raro igual eso, ¿no? Pero, es decir, va a tomar grados, ¿sí? Intervalos, grados, como lo queramos llamar, en principio sin ningún tipo de compromiso teórico. Y nuevamente eso es malo, ¿sí? Y lo mismo pasa con una pregunta que toma alcance, digamos, o que cuantifica sobre un dominio de razones o causas, ¿sí? ¿Por qué lamentás que se haya reído? En donde la lectura relevante acá es que por qué está siendo extraído acá abajo, ¿sí? Es decir, estoy preguntando la causa por la cual se rió, o mejor dicho, la causa por la que lamentás que se haya reído, pero no la causa por la cual lamentás, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, este por qué es un adjunto de reírse, ¿sí? Es decir, algo como lamento que se haya reído porque me caí, lamento que se haya reído porque me equivoqué, ¿sí? Todas estas son causas por las cuales esa persona se rió, ¿sí? Entonces, fíjense que, de nuevo, este elemento, independientemente de que se trate de un argumento o un adjunto, no nos va a importar, ¿sí? En este caso, además es claramente un adjunto, pero no nos va a interesar porque lo que nos interesa es que no cuantifica sobre un dominio de individuos, ¿sí? Es como tenemos en 19, ¿sí? En este caso, parece que está cuantificando sobre un dominio de razones o de causas y esto está bloqueado, ¿sí? Esto es agramatical. Otra, digamos, propiedad importante es, y esto ya es, digamos, no es un criterio sobre el elemento que estoy extrayendo, sino más bien sobre el dominio desde el cual estoy extrayendo, ¿sí? Y es una característica que distingue, digamos, a las islas de factivo, yo diría, de muchas otras, ¿sí? Y es la cuestión que tiene que ver con la unicidad, ¿sí? Parecería ser que la extracción desde una cláusula factiva es mala, ¿sí? Cuando el predicado de la cláusula subordinada solo puede aplicarse a un único individuo, ¿sí? Cuando presenta una propiedad de unicidad, ¿sí? Entonces, este contraste de 23 es el contraste original que lo plantean justamente Sabolsi y Schwartz en el paper clásico del 93. Y es que parecería ser que hay un contraste en inglés entre 23A y 23B, ¿sí? Entre To whom do you regret having shown this letter y From whom do you regret having shown, having gotten this letter, ¿sí? En 23A lo que tenemos es algo así como ¿a quién lamentás haberle mostrado esta carta? Y en 23B lo que tenemos es algo como ¿de quién lamentás haber recibido esta carta? ¿Sí? Fíjense, un primer problema es
¿Qué es lo que distingue estas dos cosas? Digo, ¿cuál es el criterio acá relevante para distinguir estas dos extracciones? Bueno, lo que va a decir, lo que van a plantear Sabolsi y Schwartz es que lo que distingue 23A de 23B es la unicidad, ¿sí? No van a usar este término ellos, esto va a ser la bibliografía posterior que lo reinterpreta así, ¿sí? Ellos van a hablar de predicados iterativos o iterables y no iterables. Lo que nos va a importar es que, mientras que 23B se aplica únicamente a un único individuo, ahora vamos a ver qué significa eso, 23A puede aplicarse a más de un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el predicado mostrar esta carta, ¿sí? Puede ser verdad o puede ser verdadero para más de un individuo. Es decir, puede ser el caso de que yo le mostré la carta a más de un individuo y lo que te estoy preguntando es a cuál de esos individuos vos lamentás habérsela mostrado, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo le mostré esta carta a Juan, Pedro y María y lo que te estoy preguntando es a quién de ellos vos lamentás haberle mostrado esta carta, ¿sí? Es decir, no hay unicidad en 23A en el sentido de que el predicado mostrar la carta o mostrar esta carta puede aplicarse o puede ser verdad para más de un individuo. Fíjense que esto no ocurre en 23B, ¿sí? Un predicado como recibir esta carta, ¿sí? En un contexto, digamos, normal, digamos, uno recibe las cartas de una única persona, ¿sí? O a lo sumo de un conjunto de personas que van a ser digamos, un individuo plural, ya vamos a discutir un poco. Pero en el caso más simple, más normal, uno recibe la carta de una única persona. Es decir, el predicado recibir esta carta solo puede ser verdadero para una única persona, a diferencia de lo que ocurría con mostrar esta carta, ¿sí? Entonces, este predicado impone una condición de unicidad, ¿sí? Lo que notan Sabolsi y Schwartz, y es un dato fundamental, es que las extracciones de un predicado que impone, las extracciones, perdón, desde una isla de factivo en las cuales el predicado impone unicidad, es decir, que puede ser verdadero únicamente para una entidad, son agramaticales, ¿sí? Ese tipo de extracciones están bloqueadas desde la cláusula factiva, ¿sí? Fíjense que si nosotros cambiamos acá lamentar por un verbo no factivo como creer, la oración es buena, ¿sí? Por ejemplo, ¿de quién crees que recibiste esta carta? Perfecto, ¿sí? Ahí parece que algo cambia, ¿sí? Pongamos un ejemplo en español, ¿sí? Tenemos un ejemplo como 24A, ¿qué chico lamentás que sea parte del equipo? ¿Sí? En la cual no tenemos ningún tipo de unicidad, ¿sí? Es decir, un predicado como ser parte del equipo no tiene, digamos, en principio ningún tipo de... perdón, no tiene, digamos, ningún tipo de requisito de unicidad, es decir, ser parte del equipo puede ser un predicado que se aplique a más de un individuo, ¿sí? Podemos tener más de una persona que sea parte del equipo. En cambio, un predicado como ser el más alto del equipo, fíjense que es un predicado que impone unicidad, ¿sí? Ser el más alto del equipo puede ser verdadero únicamente para una persona, ¿sí? En el equipo no puede haber más de uno que sea el más alto, ¿sí? Porque es un predicado que solo puede aplicarse a uno, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la extracción de 24b es mala, ¿sí? Es agramatical, a diferencia de lo que ocurre en 24a, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental ahí? Bueno, la diferencia es la unicidad del predicado. Fíjense que los dos ocupan a priori, digamos, la misma función sintáctica, ¿sí? Y los dos se tratan de individuos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios que vimos hasta acá? El primero es si el elemento extraído es argumento o adjunto. Esto ya vimos que no es muy preciso, ¿sí? Que tiene algunos problemas. El segundo criterio es si el elemento es referencial o no referencial. Esto ya vimos que parece ir un poquito más en la línea, ¿sí? Es decir, nos permite distinguir o tener un trazo un poco más fino de qué elementos puedo extraer y cuáles no, ¿sí? El tercero, perdón, es si se trata de individuos o no individuos, es decir, la distinción entre individuos versus modos, grados, razones. Acá ya tenemos un criterio puramente semántico. Y el tercero es el que vimos recién acerca de si el predicado de la cláusula impone unicidad, ¿sí? Hay algo que uno puede ver al principio es que muchos de estos criterios parecen pisarse. Es decir, típicamente los adjuntos constituyen, digamos, elementos que no cuantifican sobre individuos, ¿sí? En general podemos tener cosas como cómo, ¿sí? Por qué, ¿sí? Donde tenemos modos, razones. Sin embargo, ya vimos que esto
no es uno a uno, ¿sí? Que podemos tener adjuntos que cuantifiquen sobre individuos, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, los criterios, si bien a priori uno podría decir que están bastante emparentados, no son o no hacen, digamos, las mismas predicciones, ¿sí? Por lo tanto, no habría que confundirlos, ¿sí? Habría que determinar, ¿sí? A partir de uno de estos criterios cuál es el que estoy usando y no empezar a mezclar estos criterios, ¿sí? No es lo mismo decir que algo es un adjunto a decir que cuantifica sobre un dominio que no es de individuo, ¿sí? Ahora bien, tenemos entonces más o menos el dominio empírico, ¿sí? De qué podemos extraer y qué no, tenemos distintos criterios. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es la pregunta, digamos, por la teoría, ¿sí? O cuál es la causa, cuál es la explicación de esto, ¿sí? Como yo les dije al principio, vamos a ver una propuesta semántica, pero no quería dejar de mencionar que efectivamente hay un enfoque, o se propusieron enfoques sintácticos, digamos, para explicar esto, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más recientes y de los más influyentes es el de Hageman y Urok de 2010, ¿sí? Que fue, digamos, retomado en papers posteriores, que básicamente lo que dicen, y esto lo voy a decir en dos palabras simplemente para que tengan una idea de que esto existe, pero que no es, digamos, lo que más nos va a importar a nosotros ahora. Lo que plantean es que las cláusulas, digamos, factivas, ¿sí? Como por ejemplo que bailara acá, ¿sí? Está, digamos, seleccionado por un verbo factivo. Este tipo de cláusulas contienen un operador, ¿sí? Que lo que hace básicamente es que la cláusula sea referencial, ¿sí? Este operador básicamente lo que nos dice es que esta cláusula en algún sentido forma parte del common ground, digamos, ¿sí? Este operador, fíjense que está ausente en una cláusula seleccionada por un verbo no factivo como creer, ¿sí? Es decir, hay una diferencia para esta postura que ya es de corte estructural, si se quiere, ¿sí? La estructura de estas dos cláusulas son distintas. ¿Qué es lo que van a decir Hageman y Urok, dicho, pero en dos líneas, en dos palabras, muy breve? Bueno, básicamente que este operador tiene un rasgo interrogativo y que cuando yo quiero mover este elemento hacia la periferia izquierda, este elemento, este operador, perdón, interviene. Es decir, tengo un efecto de minimidad relativizada, ¿sí? Esto ya ustedes lo estuvieron discutiendo. Básicamente lo que voy a tener acá es intervención, ¿sí? Este elemento me bloquea la extracción de, ojo, ciertos elementos, ¿sí? Aquellos elementos que sean más referenciales, por ejemplo, van a tener más rasgos y por lo tanto van a poder moverse por encima de este operador sin que haya ningún tipo de intervención, ¿sí? En el caso de las cláusulas no factivas, como no tengo este operador, básicamente puedo mover cualquier cosa, ¿sí? Esto, digamos, es recontra simplificado, pero quiero que vean cuál es el espíritu, si se quiere, de las propuestas sintactistas, ¿sí? Ahora, en lo personal yo no creo que estas propuestas sean exitosas, ¿sí? Si se dan cuenta hay muchos efectos que no tienen que ver necesariamente con una cuestión sintáctica. Por ejemplo, ¿qué es lo que distingue, como vimos antes, un predicado como ser parte del equipo o ser el más alto del equipo? ¿Sí? Bueno, una cuestión semántica sin dudas ahí. Sería muy raro pensar que en un caso tengo un operador o un elemento que interviene y en otro no, o que esa distinción que está pasando ahí es de corte sintáctico, ¿sí? Que hay algo ahí que me está bloqueando la extracción de un elemento en un caso pero no en el otro, ¿sí? Parecería ser que hay un componente semántico que es muy fuerte en las islas de factivo, ¿sí? Ahora, podría ser el caso de que convivan dos explicaciones, ¿sí? Que por un lado haya intervención sintáctica, es decir, que efectivamente acá tenga un operador, pero que además de eso las cláusulas de factivo imponen ciertas restricciones semánticas particulares, ¿sí? Es decir, podrían convivir estas dos teorías. Podría ser una postura, ¿sí? En lo personal yo creo que las islas de factivo, como vamos a ver ahora, ¿sí? Constituye un dominio que puede ser explicado mucho mejor desde una perspectiva semántica puramente. Pero bueno, sepan que existen estas teorías y que se dan en el marco de minimidad relativizada, como ustedes vieron, ¿sí? Pasemos a una postura ya semántica, ¿sí? Ya el trabajo fundacional es uno que estuvimos viendo, aunque sea algunos datos, que es el de Sabols y Schwartz, ¿sí? Que plantean una, digamos, una explicación semántica, ¿sí? A los efectos de isla débil. Ellos hablan de isla débil en general, ¿sí? Tratan también islas de negación y demás. Ese paper es básicamente una respuesta al paper de minimidad relativizada, ¿sí? de Rizzi del 90.
pero que ha sido, digamos, retomado y que a partir de ese paper se ha generado una creciente cantidad de bibliografía, ¿sí? Que trata de dar cuenta, digamos, de las islas débiles en general desde una perspectiva semántica. Es decir, hay algo que está fallando cuando extraigo eso, que no tiene que ver con intervención sintáctica, con rección o con ese tipo de conceptos propios de la tradición sintáctica, sino que hay algo que tiene que ver con una falla sistemática en el significado, ¿sí? Se han propuesto distintas teorías y una de las más recientes y de las más, digamos, influyentes e importantes es la de Abruzán en 2011-2014, ¿sí? Yo la voy a citar siempre como 2014. Ella tiene, digamos, su tesis de doctorado en el 2007. Parte de esa tesis sale publicada en distintos papers en el 2011, ¿sí? Hay uno efectivamente sobre islas de Factivo, que es el del 2011, que es muy importante. Y en el 2014 saca un libro que no es más que ese rejunte de papers, si se quiere, de manera unificada y agregando un par de cosas y dándole una visión un poquito más global, ¿sí? Entonces vamos a citar el del 2014, pero sepan que hay trabajos previos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tesis central o cuál va a ser el punto fundamental de Abruzán? Bueno, ella va a sostener que la extracción desde cláusula efectiva en ciertos casos son malas porque da lugar a una presuposición contradictoria. Es decir, una presuposición que en sí misma se contradice. Dado que una presuposición de este estilo no va a poder ser satisfecha en ningún contexto, es decir, no va a haber ningún contexto en el cual esta presuposición se pueda cumplir, la oración va a ser agramatical, ¿sí? Esta es la tesis central. Esto hasta ahora nos queda un poco lejos, ¿sí? Queda un poco raro decir presuposición contradictoria por ahora, ¿sí? Pero ya vamos a ver de qué se trata exactamente, ¿sí? Pero fíjense que acá no hay ningún tipo de alusión a cuestiones sintácticas ni nada por el estilo, ¿sí? Acá estamos derivando los efectos de isla a partir de un problema de la interfaz semántica, ¿sí? Bien, antes de meternos, ¿sí? con la propuesta de Bruzán, me gustaría decir dos cosas. La primera es que es una propuesta semántica, con lo cual van a aparecer algunas cuestiones, algunos símbolos o cosas así. No es necesario entender eso para nada, yo voy a tratar de simplificar todo, ¿sí? Quizás en algunos casos estemos simplificando mucho, pero la idea es que se entienda la propuesta central y el espíritu, digamos, de su explicación, ¿sí? Después los detalles técnicos, si quieren los pueden ver en detalle o en el libro o preguntarme, ¿sí? No hay problema con eso, pero la idea es que veamos, digamos, el pasaje de una propuesta sintáctica o de explicaciones sintácticas a cuál es el espíritu de una propuesta semántica en particular, ¿sí? Lo segundo que es importante aclarar es que, por tratarse de una propuesta semántica, la teoría de Bruzán va a asumir, digamos, ciertas, digamos, teorías básicas o ciertas cuestiones básicas respecto a la semántica o el significado de las preguntas, ¿sí? Nuevamente voy a tratar de decirlo lo más simple posible. Van a ver que es muy simple en realidad lo que hay para decir, pero que no podemos entender la teoría sin entender la semántica de las preguntas, ¿sí? Es decir, básicamente, ¿qué significa una pregunta? ¿Sí? Va a asumir una postura clásica o una teoría clásica que es la de Hamblin, ¿sí? Es un enfoque que es del 73 y sin embargo sigue hasta hoy como lo mainstream, digamos, más allá de algún que otro retoque que uno le pueda hacer. Y es básicamente que una pregunta, ¿sí? Va a denotar un conjunto de proposiciones, ¿sí? Acá hay una errata. Es decir, ¿qué es lo que va a significar una pregunta? ¿Qué es lo que va a denotar? Un conjunto de proposiciones. Crucialmente va a denotar el conjunto de sus posibles respuestas, ¿sí? Estas respuestas obviamente pueden estar restringidas contextualmente, ¿sí? Ahora vamos. Entonces, esto es muy simple. Una pregunta como ¿quién vino? Va a denotar el conjunto de sus posibles respuestas. Básicamente, por ejemplo, vino Romina, vino Fernando, vino Bruno, vino Laura, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que pueden estar restringidas contextualmente? A que obviamente si yo le pregunto a un amigo quién vino, ¿sí? Y estamos hablando, no sé, de un cumpleaños, es obvio que dentro, digamos, de las posibles respuestas no va a estar cualquier persona, sino que obviamente va a estar restringido contextualmente a aquellos individuos que sean salientes en el contexto o que parezcan relevantes, si se quieren, ¿sí? Incluso en algunos casos puede estar muy restringido, como si yo pregunto ¿cuál de estas dos personas vinieron? Y señalo a Romina y a Fernando,
Obviamente, el conjunto, digamos, o la denotación de esa pregunta va a ser vino Romina, vino Fernando, ¿sí? O vino Romina y Fernando. ¿Sí? Fíjense que la idea, digamos, que está detrás de esto es que básicamente lo que hago, para decirlo de un modo muy simple y muy simplificado, es reemplazo el elemento interrogativo, ¿sí? Por aquellos elementos, digamos, del mismo tipo, o por aquellos elementos contextualmente relevantes, ¿sí? En este caso, ¿quién? Va a ser una pregunta sobre individuos, por lo tanto, tomo quién, ¿sí? Y lo reemplazo por los individuos contextualmente salientes. Romina, Fernando, Bruno, Laura, ¿sí? Y eso me va a dar justamente el conjunto de las proposiciones alternativas, ¿sí? Pasa lo mismo en qué tomo Juan, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, tomo qué, lo reemplazo por los elementos contextualmente salientes. Juan tomó vino, Juan tomó agua, Juan tomó café, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una pregunta como qué tomó Juan? Bueno, el conjunto de sus posibles respuestas, es decir, el conjunto Juan tomó vino, Juan tomó agua, Juan tomó café, ¿sí? Por supuesto, esto tiene una implementación técnica que no vamos a ver, pero quiero que entiendan la idea de la pregunta o la semántica de la pregunta como un conjunto de proposiciones alternativas, ¿sí? Esto de semánticas alternativas ya lo van a ver un poquito más adelante cuando discutan las cuestiones de foco con Carlos, ¿sí? Un detalle es que además vamos a asumir la existencia de individuos plurales, ¿sí? Si yo pregunto algo como ¿qué chicos vinieron? Y vinieron Juan, perdón, si yo pregunto algo como ¿qué chicos vinieron? Una respuesta posible es vino Juan y Pedro, ¿sí? O vinieron Juan y Pedro, digamos, en donde esto constituye una única respuesta. Juan y Pedro es un único individuo, ¿sí? Esto nos va a servir un poquito más adelante, ¿sí? Pero, ¿qué significa que sea un único individuo? Significa que lo que tengo ahí es una entidad, ¿sí? Plural, ¿sí? Básicamente, Juan y Pedro, ¿sí? No es que tengo únicamente vino Juan y vino Pedro, sino que tengo la posibilidad de responder con un individuo plural del tipo vino Juan y Pedro, ¿sí? Esto está de nuevo simplificado, pero la idea es que es posible tener esto, ¿sí? Esta respuesta es máxima, vamos a decir, si esta es la respuesta verdadera, va a implicar también estas dos respuestas, ¿sí? Por supuesto, este conjunto de proposiciones alternativas son justamente alternativas. No quiere decir que sea verdad que vino Romina, que vino Fernando, que vino Bruno, que vino Laura, ¿sí? Yo simplemente lo que hago es decir que una pregunta denota el conjunto de sus posibles respuestas, ¿sí? Por eso de ahí viene el nombre de semántica alternativas. De nuevo, no quiere decir que denote el conjunto de las respuestas verdaderas únicamente. Hubo gente que planteó esto, ¿sí? Hubo gente que, que dijo que efectivamente solo denotaba el conjunto de las respuestas verdaderas, pero no es lo que vamos a asumir acá, ¿sí? Vamos a decir simplemente que es el conjunto de sus posibles respuestas, ¿sí? Bien, veamos entonces la explicación de Abruzán. Tenemos una pregunta como 31. ¿Cómo lamenta Juan que haya bailado María? ¿Sí? Tenemos una pregunta de modos. Recuerden que la extracción de un elemento como cómo, ¿sí? Desde acá, ¿sí? Estoy preguntando por la forma en la que bailó María, resulta gramatical y el criterio, digamos, es que este elemento es un elemento que toma alcance sobre un dominio de modos, ¿sí? Como vimos antes, este tipo de preguntas, a diferencia de lo que ocurre con las preguntas sobre individuos, son agramaticales. Entonces, la propuesta de Abruzán, o digamos la explicación de Abruzán para este caso, se basa en tres supuestos, ¿sí? El primer supuesto es bastante poco controversial y tiene que ver con digamos, el supuesto que podemos llamar presuposición. ¿Qué es lo que dice? Que una oración como 32A, Juan lamenta que el tren se haya demorado, por ejemplo, ¿sí? Presupone algo como 32B, Juan cree que el tren se demoró, ¿sí? Esto tiene que ver con las presuposiciones de las que veníamos hablando al principio de la clase, ¿sí? En este caso, por tratarse de lamentar de un factivo motivo, ¿sí? Vamos a tener esta presuposición. Es decir, que una oración como Juan lamenta que el tren se haya demorado va a ser feliz únicamente si es parte del conocimiento compartido que Juan cree que el tren se demoró, ¿sí? Por supuesto, Juan no puede lamentar que el tren se haya demorado, ¿sí? Si el tren no se demoró, ¿sí? Es decir, forma parte del conocimiento compartido, ¿sí? Esta va a ser la presuposición, ¿sí? Es decir, de nuevo, cuando tenemos una oración con un predicado factivo emotivo como lamentar, vamos a tener esta presuposición, ¿sí? Perdón.
Acá tenemos simplemente una formalización, no nos va a importar por ahora. Lo que quiero que vean o lo que quiero que entiendan de acá es que esto lo único que me dice es que esta oración, ¿sí? 22A me da el conjunto de mundos, es decir, esto me dice, dame los mundos en los cuales, primero, se cumpla la presuposición, ¿sí?, de que el tren se demoró en ese mundo, es decir, tiene que ser verdadero eso, ¿sí? Y que Juan lamenta que el tren se haya demorado en ese mundo, ¿sí? Lo que quiero que vean de acá es que aquello que está subrayado es la presuposición. Es decir, para evaluar, digamos, las condiciones de verdad de una oración como Juan lamenta que el tren se haya demorado, lo primero que tiene que ocurrir es que sea verdad que Juan crea que el tren se demoró, ¿sí? Esa es la presuposición. ¿Cuál va a ser, digamos, la extensión que va a hacer para las preguntas? Bueno, lo que va a decir es que las preguntas, ¿sí?, van a cargar con la presuposición de su contraparte neutra, perdón, de su contraparte declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración como 33A, ¿sí?, ¿quién lamenta que se haya demorado el tren?, ¿sí?, lo que nos va a dar es que va a presuponer que X, es decir, la persona que sea, ¿sí?, justamente aquella por la cual estoy preguntando, cree que el tren se demoró. Es decir, a pesar de que acá tengo una pregunta, fíjense que la presuposición de la contraparte declarativa, es decir, X lamenta que se haya demorado el tren, sobrevive, se mantiene. ¿Sí? Como vemos antes, proyecta en este caso. ¿Sí? De nuevo, tenemos Juan lamenta que el tren se haya demorado, presupone que Juan cree que el tren se demoró. Cuando tenemos una pregunta como ¿quién lamenta que se haya demorado el tren?, tenemos la misma presuposición. Únicamente lo que cambiamos acá es que en lugar de Juan, sí vamos a tener X, porque justamente acá tenemos quién, ¿sí? Es decir, estamos preguntando. Básicamente lo que tenemos es que X, un individuo, cree que el tren se demora. ¿Sí? Es decir, la pregunta ¿quién lamenta que se haya demorado el tren?, presupone que es verdad que hay alguien, X, que cree que el tren se demoró. ¿Sí? No nos vamos a meter acá, pero si a alguno le interesa, fíjense que lo que está subrayado es la presuposición. Tenemos que tiene que ser verdadero que X crea que el tren se demoró. ¿Sí? Entonces, primera asunción, primer supuesto, presuposición. ¿Sí? El segundo supuesto que va a asumir a Bruzan es lo que ella llama, retomando algunos trabajos previos, ¿sí?, proyección universal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a decir es que la presuposición, ¿sí?, se va a dar o se va a cumplir para todos los elementos del dominio. ¿Sí? Es decir, que voy a aplicar esa presuposición a todos los elementos contextualmente salientes del dominio. ¿Sí? Pensemos en un ejemplo como 34A. ¿Cuál de estas tres personas Juan lamenta que María haya invitado? ¿Sí? Imaginémonos que tenemos tres personas, ¿sí?, y que lo que yo estoy preguntando es cuál de esas, bueno, Juan lamenta que María haya invitado. ¿Cuál va a ser la presuposición acá? Lo que va a decir es que esta presuposición se proyecta de manera universal. Quiere decir esto, que para todo X perteneciente al dominio de estas tres personas, Juan cree que María invitó a X. Es decir, lo que está presuponiendo Bruzan es que para todas las personas del dominio, en este caso nuestro dominio es tres personas, se va a aplicar la presuposición. Es decir, Juan va a lamentar que María haya invitado a cada una de esas tres personas. ¿Sí? Es decir, proyecto de manera universal. Veamos un ejemplo concreto. ¿Sí? Supongamos que estas tres personas son Romina, Fernando y Laura. Entonces la presuposición que voy a tener en una pregunta como ¿cuál de estas tres personas Juan lamenta que María haya invitado?, va a ser el conjunto de proposiciones de 35. Es decir, voy a presuponer que es verdad que Juan cree que María invitó a Romina, voy a presuponer que es verdad que Juan cree que María invitó a Fernando, voy a presuponer que es verdad que Juan cree que María invitó a Laura. ¿Sí? Es decir, proyecto universalmente la presuposición sobre los tres, en este caso, sobre los tres elementos del dominio, Romina, Fernando y Laura. ¿Qué significa esto? Que no puede ser el caso de que esta pregunta únicamente presuponga que Juan cree que María invitó a Romina y que Juan cree que María invitó a Fernando, pero que no presuponga nada sobre Laura. ¿Sí? Lo que voy a tener que tener, sí o sí, es presuposición universal. ¿Sí? Voy a aplicar la presuposición a todos los elementos del dominio. ¿Sí? En este caso tenemos un dominio que está muy restringido contextualmente, tenemos tres personas. Pero bueno, puede ser el caso de que haya más y lo voy a aplicar para todos esos individuos.
Entonces, hasta ahora tenemos el primer supuesto, dijimos que era presuposición, y el segundo, que la presuposición se proyecta de manera universal, ¿sí? Pasemos al tercero. El tercero tiene que ver con las preguntas de modos, ¿sí? Es un supuesto de Abruzán específicamente relacionado con este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con las preguntas de modo? Bueno, como cualquier pregunta de modo, ¿sí? Como ¿cómo bailó Juan? Fíjense que esta es una pregunta normal, donde no tenemos ningún verbo factivo, ni isla, ni nada. Una pregunta como ¿cómo bailó Juan? Me va a denotar el conjunto de, como dijimos, sus posibles respuestas. Juan bailó mal, Juan bailó bien, Juan bailó lento, ¿sí? Es decir, lo que hago de nuevo es tomar el elemento interrogativo y reemplazarlo por aquellos elementos del dominio. Dado que una pregunta como ¿cómo bailó Juan? ¿Sí? El elemento cómo está cuantificando sobre un dominio de modos, ¿sí? Como lo podemos ver acá, ¿sí? Lo que voy a tener son cosas como Juan bailó mal, Juan bailó bien, Juan bailó lento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado con lo que vimos previamente cuando discutimos esta cuestión de el dominio sobre el cual toma alcance el elemento interrogativo, ¿sí? En una pregunta como ¿cómo bailó Juan? ¿Cómo? Va a tomar alcance sobre un dominio de modos. Por ejemplo, bien, mal, lento, bien y lento, ¿sí? Puedo tener acá un modo, si se quiere, plural, como habíamos visto. Es decir, lo que voy a tener justamente es un conjunto de modos. Ya no de individuos, como nos pasaba antes como con a quién, sino de modos, ¿sí? Abruzán asume que estos modos tienen una semántica particular, que son conjuntos de eventos y demás. No nos vamos a meter en ese detalle. Si a alguno le interesa, por supuesto, puede ver en la bibliografía o puede preguntarme sin problema, ¿sí? Entendamos simplemente que tenemos modos como bien, mal, lento, bien y lento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el supuesto? Y acá este es el supuesto clave de Abruzán. Ella va a asumir que en el dominio de modos siempre tiene que haber al menos un contrario para cada modo. Dos modos van a ser contrarios en caso de que no puedan ser verdaderos para un mismo evento, ¿sí? Aunque sí puedan ser los dos falsos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Supongamos que en nuestro dominio de modos tenemos el modo bien, ¿sí? Es decir, este es nuestro dominio de modos como veíamos antes, ¿sí? Supongamos que tenemos bien, bueno, tenemos que tener también, aunque sea mal, ¿sí? En nuestro dominio, ¿sí? ¿Por qué es necesario esto? O mejor dicho, ¿por qué mal es un contrario de bien, por más que esto parezca muy tonto? Porque no puede ser el caso de que para un mismo evento de bailar, ¿sí? Por ejemplo, María haya bailado bien y María haya bailado mal al mismo tiempo, ¿sí? Para un único evento. Pasa lo mismo con rápido y lento, en auto y en colectivo, ¿sí? Para un único evento de ir a la casa de Juan, no puede ser, digamos, el caso de que sea verdad que Juan fue en auto y que Juan fue en colectivo. A lo sumo tendríamos dos eventos distintos, ¿sí? El punto es que los contrarios, en este caso los modos, van a ser justamente modos que no pueden ser verdaderos al mismo tiempo para un mismo evento. Por supuesto, sí pueden ser falsos los dos al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser el caso de que María no bailó ni bien ni mal, ¿sí? Bailó más o menos. Puede ser el caso de que Juan no condujo ni rápido ni lento, ¿sí? Lo que no puede ser el caso es que los dos sean verdaderos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el supuesto? Repito, cuando yo tengo una pregunta, ¿sí? Como ¿cómo bailó Juan? ¿Sí? Como teníamos acá. En el dominio de modos, ¿sí? Siempre va a haber un contrario para cada modo. Es decir, si tengo Juan bailó bien, voy a tener también Juan bailó mal. Si tengo Juan bailó rápido, voy a tener también Juan bailó lento, ¿sí? No puede ser el caso, según este supuesto de Abruzán, de que en el dominio, digamos, tenga únicamente Juan bailó bien, Juan bailó rápido, Juan bailó lento, pero no tenga un contrario para bien. ¿Entiendes? Es decir, el elemento como toma alcance sobre un conjunto de modos y siempre voy a tener que tener en mi dominio modos contrarios. Para cada modo voy a tener que tener un contrario, ¿sí? Este es el tercer supuesto, ¿sí? Entonces, a partir de estos tres supuestos que, como dijimos, ¿sí? Fueron presuposición, proyección universal y dominio de contrarios, Abruzán va a explicar por qué 40 es una oración agramatical, ¿sí? ¿Cómo lamenta Juan que haya bailado María? Veamos paso por paso. ¿Sí? Acá tenemos efectivamente una isla de factivo, tenemos el verbo lamentar que es factivo, ¿sí? Y estoy haciendo una pregunta de modo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, primera cuestión, primer supuesto, vamos a tener presuposición, ¿sí? Es decir,
una pregunta como 40, ¿cómo lamenta Juan que haya bailado María?, va a presuponer que Juan cree que María bailó de modo X, ¿sí? Es decir, que Juan cree que María bailó de algún modo, el que sea, ¿sí? Eso va a ser lo primero. Es decir, que tengo la presuposición de la contraparte declarativa de la pregunta, ¿sí? ¿Cómo lamenta Juan que haya bailado María? Presupone que Juan cree que María bailó de algún modo. Y esto no presenta mayor problema, creo. El segundo supuesto que habíamos dicho era la proyección universal. Es decir, en este caso que para todo modo, ¿sí?, para todo modo X, digamos, perteneciente al dominio de los modos, ¿sí?, DM es el dominio de los modos, Juan cree que María bailó de modo X, ¿sí? Así como cuando teníamos con individuos antes, que para todo individuo perteneciente al dominio en cuestión, Juan creía que María había invitado a X, acá lo que tenemos es de nuevo proyección universal. Para todo modo perteneciente al dominio de los modos, Juan va a creer que María bailó de ese modo, ¿sí? Ahora, introducimos el tercer supuesto, que es el que habíamos dicho, y es que en el dominio de los modos, ¿sí?, siempre va a haber al menos un contrario para cada predicado, ¿sí? Entonces, asumamos, por ejemplo, restringamos mucho nuestro dominio y pensemos que únicamente tenemos bien y mal, ¿sí? Ni rápido ni lento, ni con gracia, ni aburrido, ni nada. Tenemos únicamente bien y mal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá entonces? Bueno, fíjense lo siguiente. Si combinamos los tres, digamos, los tres supuestos, lo que nos va a dar es que para todo modo, ¿sí?, perteneciente al dominio de los modos, Juan cree que María bailó de ese modo. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro dominio de modos tenemos que Juan bailó, perdón, en nuestro dominio de modos tenemos contrarios, bien y mal. Entonces, ¿qué va a denotar una pregunta o cuál va a ser la presuposición que se va a proyectar en una pregunta como 40? Se va a presuponer que Juan cree que María bailó bien y que Juan cree que María bailó mal, ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, presuponemos que Juan cree que María bailó de algún modo, presuponemos que esa proyección se da de manera universal, es decir, que para todos los modos de nuestro dominio, Juan va a creer que María bailó de ese modo. Y en tercer lugar, asumimos que el dominio de modos tiene contrarios. Por lo tanto, lo que nos da es que para todo modo, ¿sí?, Juan cree que María bailó de ese modo. Es decir, Juan cree que María bailó bien, Juan cree que María bailó mal, ¿sí? Esta va a ser la presuposición que va a cargar 40. ¿Cuál es el problema evidente que surge acá? Es que tenemos una presuposición contradictoria, es decir, que para un mismo evento, Juan cree que María bailó bien y Juan cree que María bailó mal. Como dijimos, esto no puede ser verdadero al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener es un conjunto contradictorio de presuposiciones, ¿sí? No puede ser verdadero que para un único evento Juan crea, ¿sí?, o sea verdadero, mejor dicho, que Juan crea que María bailó bien y que Juan crea que María bailó mal. Lo que nos da es una contradicción, ¿sí? Fíjense que esto es importante porque si nuestra presuposición es que, o sea, si digamos, si la pregunta presupone que Juan cree que María bailó bien y que Juan cree que María bailó mal, lo que nos va a decir es que tiene que ser parte, digamos, del common ground o del conocimiento compartido o del contexto, que se den estas presuposiciones, ¿sí? Es decir, que sea parte de nuestro conocimiento compartido que es verdad que Juan cree que María bailó bien y que Juan cree que María bailó mal. Ahora, ¿qué pasa? No hay ningún contexto, ¿sí?, que pueda satisfacer esta presuposición, es decir, no puede existir nunca ningún contexto en el cual sea verdad estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando una presuposición no se cumple? Bueno, decimos que hay una falla presuposicional, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo el rey de Argentina es alto, hay una falla presuposicional. ¿Por qué? Porque la oración el rey de Argentina presupone que existe un rey en Argentina y sin embargo esa presuposición no se cumple. Por lo tanto, esa oración, siguiendo una tradición de análisis, no va a ser ni verdadera ni falsa, ¿sí? El rey de Argentina es alto no significa nada en principio, o no es ni verdadero ni falso, porque tiene una falla presuposicional, ¿sí? No se cumple la presuposición de que exista el rey de Argentina. Ahora, ¿qué pasa con estos casos? Bueno, tenemos también una falla presuposicional, ¿sí? Porque esta presuposición, Juan cree que María bailó bien y Juan cree que María bailó mal, no puede ser satisfecha en ningún contexto. Es decir, no va a haber ningún mundo en el cual, digamos, no va a haber ningún contexto en el cual sea parte de nuestro conocimiento compartido, sea verdad, que Juan cree que María bailó bien
y que Juan cree que María bailó mal. ¿Sí? Dado que ningún contexto puede satisfacer esto, lo que nos va a dar es una falla presuposicional también, como en el caso del rey de Argentina. Pero a diferencia de eso, la falla presuposicional va a ser sistemática. ¿Por qué? Porque siempre va a fallar esta presuposición. No va a haber ningún contexto que pueda satisfacer un conjunto contradictorio de presuposiciones. ¿Sí? Esto parece una explicación un poco rara o parece, si se quiere, muy distinto a lo que venimos pensando. Fíjense que esta explicación deriva, digamos, efectos de isla, en este caso la posibilidad de extraer una pregunta o un elemento interrogativo de modo de una cláusula factiva, lo deriva de un problema al nivel del significado que tiene que ver con las presuposiciones. Acá no hablamos ni de reacción, ni de barreras, ni de argumento adjunto, ni nada, ¿sí? Esto tiene que ver únicamente con que hay un problema al nivel de la interpretación, ¿sí? Al nivel de, si se quiere, la interfaz semántica, ¿sí? En este tipo de preguntas. Entonces, lo que derivamos es que para Bruzán estas preguntas son malas porque dan lugar o porque cargan, ¿sí? Con un conjunto contradictorio de presuposición. ¿Sí? Vamos ahora qué predicciones hace como para una oración como ¿a quién lamenta Juan que haya invitado María? ¿Sí? En donde tenemos la extracción de a quién, que como vimos, cuantifica sobre un dominio de individuos. Ya no estamos en modos como cuando teníamos como, sino en un conjunto de individuos. Apliquemos los mismos supuestos. ¿Sí? El primero es que una oración como 45 presupone 46, es decir, una oración como ¿a quién lamenta Juan que haya invitado a María? Presupone que Juan cree que María invitó a X, ¿sí? Es decir, Juan cree que María invitó a alguien. ¿Sí? El segundo supuesto que habíamos visto era la proyección universal. Es decir, que la presuposición que tenemos en 45 en realidad es que para todo X, es decir, para toda persona perteneciente al dominio de las personas, Juan cree que María invitó a esa persona. ¿Sí? Es decir, tenemos proyección universal por sobre todas las entidades del dominio. ¿Sí? La presuposición se aplica a todas las entidades del dominio. ¿Sí? Hasta acá seguimos igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que el tercer supuesto, que era el del dominio de modos que tiene contrarios, acá no corre, ¿sí? Porque acá tenemos una pregunta sobre individuos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, supónganse que tenemos de nuevo el mismo conjunto contextualmente relevante, es decir, tenemos a Romina, a Fernando y a Laura, ¿sí? Y tenemos proyección universal como teníamos acá. La presuposición que nos va a dar, ¿sí? Es este conjunto de proposiciones. Que Juan cree que María invitó a Romina, que Juan cree que María invitó a Fernando y que Juan cree que María invitó a Laura. Es decir, proyecto universalmente por sobre todas las entidades que tengo en mi dominio. ¿Sí? En este caso, mi dominio es de 3 personas. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, este conjunto de proposiciones no es contradictorio. Es decir, podría haber un contexto, ¿sí? En el cual Juan crea que efectivamente María invitó a Romina, a Fernando y a Laura, ¿sí? Y lo que estoy preguntando es ¿a cuál de esas 3 lamenta haber invitado? ¿Sí? Acá no hay ningún problema, este contexto puede ser, o mejor dicho, esta presuposición, este conjunto de proposiciones, puede ser fácilmente satisfecho, ¿sí? En algún contexto relevante. ¿Sí? Fíjense que acá la clave es que el dominio de individuos, a diferencia del de modos, no contiene contrarios. ¿Sí? Uno no podría decir que Romina es contraria a Fernando, ¿sí? Más allá de cómo sea Romino o Fernando, pero no es que pasa como con bien y mal que no podían ser verdaderos para un único evento. ¿Sí? Pero fíjense que acá, como tengo, digamos, un conjunto de proposiciones presupuestas que es coherente en el sentido de que no es contradictorio, no hay ningún problema y la extracción, ¿sí? De una pregunta como 45 es perfectamente gramatical. De nuevo, fíjense que esta explicación no tiene absolutamente nada que ver con los enfoques que venían viendo con Carlos. ¿Sí? Acá no tengo algo como ni reacción, ni argumento, ni adjunto. Acá no importa. Lo que sí importa es que a quién está tomando alcance sobre un dominio de individuos y eso me facilita el problema. ¿Sí? Esto también parece que puede explicar una restricción de la que habíamos hablado antes, que es la cuestión de la unicidad. ¿Sí? Recuerden que las extracciones de cláusulas factivas dijimos que eran sensibles a si el predicado, digamos, que está en la cláusula subordinada, impone una condición de unicidad o no. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos, aquellos casos en los cuales
el predicado solo puede aplicarse a un único individuo, en esos casos, digamos, la extracción resulta gramatical, ¿sí? Fíjense que tenemos el mismo ejemplo de antes. ¿Quién lamenta a Juan que sea el más alto del equipo? Acá tenemos efectivamente un predicado que impone unicidad, como vimos, ¿sí? Porque ser el más alto del equipo en condiciones, digamos, normales puede aplicarse a un único individuo, ¿sí? Por lo tanto, la extracción resulta gramatical, ¿sí? Ahora, ¿cómo explica Abruzán este tipo de casos? ¿Sí? Porque fíjense que acá ya no tenemos modos, ¿sí? Sino que lo que tenemos de nuevo son elementos que cuantifican sobre individuos, ¿sí? No hay duda de que cuando uno pregunta quién lamenta a Juan que sea el más alto del equipo, estoy preguntando por individuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo explica esto? Bueno, de nuevo los mismos supuestos, ¿sí? En primer lugar, una oración como 49 presupone la carga con la misma presuposición, digamos, que su contraparte neutra. Es decir, la presuposición es que Juan cree que X es el más alto del equipo, ¿sí? Lo segundo que tenemos es, como siempre, proyección universal de la presuposición. Es decir, que para todo X perteneciente al dominio de las personas, Juan cree que X es el más alto del equipo. Ahora fíjense, acá ya podemos hacer una pausa y pensar cuál va a ser el problema que va a surgir, ¿sí? Si quieren pueden parar el video acá y pensar cuál va a ser el problema que va a surgir. ¿Qué va a pasar si tenemos esta presuposición? Que para todo X perteneciente al dominio de las personas, es decir, básicamente para todas las personas del dominio, Juan crea que X es el más alto del equipo. Bueno, nos va a dar de nuevo una presuposición contradictoria, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en este caso, que las entidades, digamos, o los individuos contextualmente relevantes son Pablo, Bruno y Fernando, ¿sí? Proyectamos universalmente la presuposición sobre todas las entidades del dominio y lo que vamos a tener es que Juan cree que Pablo es el más alto del equipo, Juan cree que Bruno es el más alto del equipo y Juan cree que Fernando es el más alto del equipo. Esta presuposición es contradictoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser el más alto del equipo, como dijimos, solo puede aplicarse a un único individuo. Si esta pregunta, por el contrario, presupone que Juan cree que Pablo, que Bruno y que Fernando son los más altos del equipo, ya tenemos un problema, es contradictoria, ¿sí? Porque no puede ser el caso de que en ningún contexto estas tres personas sean las más altas del equipo, porque ser el más alto del equipo únicamente puede ser una, ¿sí? Por supuesto, uno podría pensar que las tres miden lo mismo o algo por el estilo, ¿sí? Uno podría empezar a buscar contextos un poquito más plausibles, si se quiere, para salvar esto, pero en otros casos, ¿sí? Donde indudablemente, digamos, tenemos unicidad sí o sí, que no lo podemos salvar de ninguna manera, la explicación es efectivamente esta, ¿sí? Este conjunto de proposiciones es contradictoria y no puede ser satisfecho en ningún contexto, porque en ningún contexto puede ser el caso de que tres personas, o mejor dicho, de que para tres individuos sea verdad un predicado que únicamente se aplica a uno, ¿sí? Este conjunto es contradictorio. Entonces fíjense que con los supuestos que dijimos hasta acá, explicamos la gramaticalidad de las preguntas sobre individuos, la agramaticalidad de preguntas sobre modos y la agramaticalidad de preguntas sobre individuos, pero que involucran predicados que imponen unicidad, ¿sí? Vamos a ver un último fenómeno, ¿sí? Para que vean que no todo tiene que ver con el dominio de modos, ¿sí? Y que tiene que ver con las preguntas sobre grados, ¿sí? Como dijimos ya digamos, en la presentación del dominio empírico, no es posible extraer preguntas cuyo elemento interrogativo, mejor dicho, tome alcance sobre un dominio de modos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien pregunta como "How tall do you regret that you are?", ¿sí? Tenemos how, ¿sí? Que se movió desde acá adentro, que básicamente lo que es un grado, ¿sí? Cuán alto lamentas que sea o cuánto lamentas que mida Juan, ¿sí? Ahí lo que tenemos son efectivamente grados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a asumir? Bueno, acá si uno lo ve rápido y dice, esto no entiendo nada, pero vamos a simplificar mucho y vamos a decir que los predicados de grado denotan relaciones entre individuos e intervalos, ¿sí? Básicamente, cuando yo pregunto ¿qué tan alto es Juan o cuánto mide Juan o algo así? Lo que estoy preguntando es ¿para qué intervalo I? Un intervalo, piénsenlo en una medida, ¿sí? La altura de John, ¿sí? Está en I, ¿sí? Es decir, lo que estoy preguntando es, lo que esta pregunta me pide es, dame, digamos, aquellos intervalos para los cuales la altura de Juan
o de John, ¿sí? Esté en ese intervalo, ¿sí? Por ejemplo, repetimos la misma pregunta acá, ¿sí? Supongamos que la altura de John es de 1,80, ¿sí? Entonces ponemos h igual a 1,80, ¿sí? H por altura en inglés. Lo que va a pasar es que cualquier respuesta basada en intervalos que contenga h va a ser una respuesta verdadera, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo respondo algo como la altura de Juan pertenece al intervalo 1. Obviamente, esto en términos semánticos, ¿sí? Pragmáticamente nadie va a decir la altura de Juan pertenece al intervalo 1 porque sería bastante infeliz esa respuesta, ¿sí? Pero imagínense que mi respuesta es Juan mide 1,80, es decir, la altura de Juan pertenece al intervalo 1. Que este intervalo va a ser un intervalo que va de 1,80 a 1,80, es básicamente un punto, ¿sí? Esa respuesta va a ser verdadera y va a implicar la verdad de aquellas respuestas que contengan este intervalo. Por ejemplo, si alguien responde algo así como que la altura de Juan está entre 1,60 y 2 metros, esa respuesta también va a ser verdadera, pero la respuesta, o sea, va a ser verdadera porque incluye al intervalo 1,80, ¿sí? Pero sin embargo, la respuesta 1,80 va a ser obviamente mucho más informativa y va a implicar la verdad de todas aquellas otras respuestas, ¿sí? Entonces, una respuesta como Juan mide 1,80 va a ser verdadero y va a implicar la verdad también de la altura de Juan está entre 1,60 y 1,90, por ejemplo, ¿sí? No nos vamos a meter en detalles técnicos, simplemente quiero que vean la idea de pensar en intervalos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pregunta sobre intervalos, ¿sí? Como, con verbos factivos como regret, ¿sí? How tall do you regret that you are? ¿Sí? Esta pregunta lo que va a significar entonces es, ¿para qué intervalo y, ¿sí? Lamentás que tu altura esté en y? ¿Sí? El supuesto fundamental que va a introducir acá Brusan va a ser el siguiente. Va a decir que para cualquier dominio de grados, ¿sí? Siempre va a haber al menos dos intervalos que no se superpongan, ¿sí? Por ejemplo, en 59, esto es un grafiquito, ¿sí? Podemos tener este intervalo 1 que claramente no se superpone con el intervalo 2. Podemos pensar, por ejemplo, que el intervalo 1 es de 1,20 m a 1,40 m y el intervalo 2 podría ser de 1,60 a 1,80, ¿sí? No se superponen, no tienen ninguna parte donde haya un overlap o que estén superpuestos, ¿sí? Entonces, en el dominio, digamos, ¿sí? De los intervalos, voy a tener siempre dos intervalos que no se superponen, ¿sí? Ese va a ser el supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Supongámonos que tenemos una pregunta como How tall do you regret that you are? ¿Sí? Es decir, ¿qué tan alto lamentas ser? Vamos a tener nuevamente, como vimos antes, proyección universal, es decir, que para todo intervalo perteneciente al dominio del intervalo, vos crees que tu altura está contenida en ese intervalo, ¿sí? De nuevo, así como antes teníamos proyección universal sobre individuos, ¿sí? Para todo X perteneciente al dominio de las personas, vos crees que Juan invitó a X. Así como teníamos proyección universal sobre el dominio de modos. Para todo X perteneciente al dominio de modos, vos crees que Juan bailó de modo X. Ahora lo que tenemos es proyección universal sobre el dominio de los intervalos, ¿sí? Para todo intervalo perteneciente al dominio de intervalos, vos crees que tu altura está contenida en ese intervalo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si volvemos atrás y vemos y asumimos que el dominio de los intervalos, ¿sí? 1,20, de 1,20 a 1,40, 1,87, lo que sea, ¿sí? Si suponemos que ese dominio contiene al menos dos intervalos que no se superponen y tenemos proyección universal, entonces lo que nos va a dar es nuevamente un conjunto contradictorio de creencias, ¿sí? Una pregunta como 60A, ¿sí? How tall do you regret that you are? En caso de que en nuestro dominio tengamos, por ejemplo, de 1,20 a 1,40 y de 1,60 a 1,80, la presuposición lo que nos va a dar es que vos crees que es verdad, ¿sí? Que tu altura está contenida en de 1,20 a 1,40 y que vos crees que es verdad que tu altura está contenida en el intervalo de 1,60 a 1,80. Por supuesto, esto no puede ser verdad al mismo tiempo, ¿sí? Si tu intervalo está contenido en el intervalo de 1,20 a 1,80, de 1,20, perdón, a 1,40, no va a estar contenido en el intervalo de 1,60 a 1,80. De modo que, si tu presuposición es, vos crees que tu altura está contenida en el intervalo 1, es decir, de 1,20 a 1,80, y vos crees que tu altura está contenida
en el intervalo 2, es decir, de 1,60 a 1,80, esa presuposición va a ser contradictoria. De nuevo, nos va a dar una presuposición que no puede ser satisfecha en ningún contexto posible, ¿sí? Fíjense que la explicación va siempre por el mismo lado, y es las islas de factivo o la extracción de ciertos elementos de islas de factivo van a ser malas porque lo que nos da lugar es, o porque nos genera una presuposición contradictoria que no puede ser nunca satisfecha, ¿sí? Bien, un comentario final. Fíjense de nuevo que lo que es crucial en este tipo de explicaciones semánticas es justamente el dominio sobre el cual cuantifican este tipo de expresiones como how tall, how, who, ¿sí? No es lo mismo entonces una pregunta sobre individuos que una pregunta sobre modos, que una pregunta sobre grados, ¿sí? Esto es fundamental porque en la tradición sintáctica esto no tiene, digamos, un correlato tan claro, ¿sí? Las categorías que nosotros usamos desde propuestas como, o desde, digamos, enfoques puramente sintácticos, son categorías que tienen que ver o bien con argumento adjunto, o bien con tener o no ciertos rasgos. Con lo cual acá hay un cambio que creo que no tiene que ver, creo que no tiene mucho que ver con aquellas explicaciones con las cuales nosotros estamos familiarizados típicamente, ¿sí? Bien, entonces como resumen de la clase, ¿sí? Dejamos hasta acá. Lo primero que hicimos fue introducir la noción de presuposición. Si recuerdan, explicamos qué es una presuposición y cuál es la diferencia, digamos, con otro tipo de elementos, principalmente con los entailments. Vimos que la presuposición tiene, digamos, la propiedad fundamental de proyectar, ¿sí? Es decir, de sobrevivir frente al alcance de ciertos operadores. Y vimos además que hay ciertos elementos en la lengua, ¿sí? Ciertos ítems léxicos y ciertas construcciones sintácticas que están, digamos, convencionalmente codificados, ¿sí? Para seleccionar o para introducir un contenido presuposicional. Esos elementos los llamamos presuposition triggers y nos detuvimos en particular en un tipo de presuposition trigger que eran los predicados factivos. Vimos que los predicados factivos, como ya habían discutido antes con Carlos, introducen efectos de isla débil y vimos fundamentalmente cuál era el panorama empírico, ¿sí? Vimos distintos criterios que podíamos aplicar. Finalmente, o la tercera cosa, mejor dicho, que vimos fue una explicación semántica para las islas del factivo, en particular la explicación de Abruzán 2014, cuya tesis central es que la gramaticalidad de estas construcciones tiene que ver con un problema a nivel de la presuposición, ¿sí? En términos generales, digamos, lo que vimos en la clase es discutir un poco como un fenómeno, ¿sí? Que típicamente se analizó como una cuestión sintáctica, es decir, las islas en principio siempre se vieron como una restricción que tenía que ver con el movimiento sintáctico, se pueden derivar a partir de restricciones que tengan que ver con el significado, ¿sí? Por supuesto, la teoría de Abruzán no es la única. Hay otras propuestas recientes que son incluso más de corte pragmático y que dicen que este tipo de preguntas son siempre infelices o son triviales, ¿sí? Por lo tanto, ver la teoría de Abruzán quiero creer que funciona como una muestra, ¿sí? Para que vean cuál es el espíritu general de estas propuestas, pero por supuesto que dentro de la bibliografía podemos encontrar otras opciones, ¿sí? Que no tienen que ver necesariamente con la idea de contradicción, sino más bien con cuestiones de infelicidad pragmática o de trivialidad, ¿sí? Bien, para cerrar, sí, acá tienen la bibliografía, sí, acá hay uno que me quedó colgado con Fintel al final. Si alguno está interesado en cuestiones que tengan que ver con la presuposición, un buen artículo que pueden ver es el de Bieber and Clark. ¿Sí? Acá no van a encontrar nada de isla de factivo, sino de el fenómeno de presuposición únicamente, ¿sí? Y esto está mucho más desarrollado y hay un montón de otros aspectos, digamos, de la cuestión de la presuposición que no discutimos, ¿sí? Y que si a alguno le interesa en términos semánticos lo puede ver ahí sin problemas, ¿sí? Si alguno quiere profundizar más en la cuestión de isla de factivo, puede ver el artículo, el libro, digamos, Abruzán, donde también discute otros casos. Que es, digamos, funciona también como una buena introducción. Así que bueno, en cualquier caso, cualquier duda que surja, cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir, por supuesto, al mail, ¿sí? Si quieren recomendación de bibliografía o que les aclare algo en particular que no hayan entendido la clase, me pueden escribir sin problema. Así que bueno, mucha suerte en lo que les queda de cursada.